El sol apenas comenzaba a filtrarse entre las montañas de la Sierra Nevada, cuando Sebastián decidió regresar a la cabaña 3 horas antes de lo previsto. No había dormido bien en el hotel de Sacramento. La conferencia de inversores lo había agotado emocionalmente, no físicamente. A sus 42 años, el éxito empresarial había llenado sus cuentas bancarias, pero había vaciado algo mucho más profundo en su interior. Conducía su camioneta por el sinuoso camino de tierra, observando cómo la niebla matutina se elevaba entre los pinos como fantasmas danzantes. Pensaba en su hija Emma, de 8 años, a quien había dejado al cuidado de Lucía, la niñera que había contratado apenas 2 meses atrás. Lucía era diferente, no como las otras empleadas que habían pasado por su vida en los últimos 3 años desde que su esposa Valeria los había abandonado. Lucía tenía 28 años, ojos color miel que parecían guardar historias no contadas, y una forma de hablarle a Emma que hacía que el corazón de Sebastián se detuviera por un instante. Sacudió la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. Era su empleada. Nada más. Cuando la cabaña apareció entre los árboles, Sebastián notó algo extraño. Las cortinas de la sala estaban abiertas de par en par. Algo que Lucía nunca hacía tan temprano. El coche de ella seguía estacionado junto a la entrada. Frunció el ceño y detuvo el motor suavemente sin hacer ruido. Una parte de él temía que algo hubiera salido mal, que Emma estuviera enferma o que hubiera ocurrido alguna emergencia. Bajó de la camioneta con cuidado, sus botas apenas haciendo sonido sobre la grava húmeda. Se acercó a la ventana lateral de la sala, y lo que vio lo dejó completamente inmóvil. Lucía estaba de pie frente al ventanal, mirando hacia las montañas. Pero no era eso lo que lo había paralizado. Llevaba puesta la vieja camisa de franela de Sebastián, esa que él había dejado olvidada en el sofá 2 noches atrás. La camisa le quedaba enorme, cayendo hasta medio muslo, y era evidente que no llevaba nada más debajo. Sus piernas desnudas brillaban con la luz dorada del amanecer. Tenía el cabello suelto, cayendo en ondas oscuras sobre sus hombros, y en sus manos sostenía una taza de café. Pero lo que realmente atravesó el pecho de Sebastián como una flecha fue la expresión en su rostro. Lucía lloraba en silencio. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras miraba al horizonte, y su cuerpo temblaba ligeramente con cada sollozo contenido. Sebastián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No debería estar viendo esto. Era una invasión a su privacidad, un momento que claramente Lucía creía completamente íntimo. Pero no podía moverse. No podía apartar la mirada de esa mujer que durante 2 meses había sido solo eficiente, profesional, distante. Aquí estaba, vulnerable y rota, usando su camisa, como si buscara algún tipo de consuelo en el aroma que quedaba en la tela. ¿Cuántas noches había llorado así? ¿Cuánto dolor escondía detrás de esa sonrisa amable que le regalaba cada mañana? Dio un paso atrás, el corazón latiéndole con tanta fuerza que pensó que Lucía lo escucharía a través del cristal. Necesitaba entrar, necesitaba hacer algo, pero ¿qué podía decir? ¿Cómo podía admitir que la había visto en ese estado sin sonar como un intruso? Respiró profundamente y decidió hacer ruido, cerrar la puerta de la camioneta con más fuerza de la necesaria, subir los escalones del porche con pisadas pesadas. Escuchó un sonido apurado dentro de la casa, pasos rápidos alejándose de la sala. Cuando abrió la puerta principal, la sala estaba vacía. La taza de café humeaba sobre la mesa de centro. Su camisa de franela estaba perfectamente doblada sobre el respaldo del sofá, como si nunca hubiera sido tocada. Sebastián la miró fijamente, todavía sintiendo el calor de la imagen que acababa de presenciar. Escuchó agua corriendo en el baño del pasillo. Lucía se estaba lavando la cara, borrando cualquier evidencia de sus lágrimas. Él caminó hacia la cocina, fingiendo normalidad, pero sus manos temblaban mientras preparaba café que no necesitaba. 5 minutos después, Lucía apareció en la cocina. Llevaba su ropa habitual, jeans oscuros y una blusa blanca sencilla. Su cabello estaba recogido en una coleta pulcra. Su rostro mostraba esa expresión serena y profesional de siempre,
Pero Sebastián ahora podía ver lo que antes no había notado. Sus ojos estaban ligeramente hinchados, aunque había hecho un buen trabajo ocultándolo con agua fría. Había una tensión en sus hombros que él nunca había percibido, y cuando lo miró había algo ahí, algo profundo y oscuro que ella escondía detrás de una sonrisa perfectamente construida. «Señor Sebastián», dijo con voz tranquila, aunque él detectó un ligero temblor. No esperaba que regresara tan temprano. ¿Sucedió algo con la conferencia? Sebastián la observó durante un momento demasiado largo. Vio cómo ella apartaba la mirada incómoda bajo su escrutinio. Vio cómo sus dedos se entrelazaban frente a ella. Un gesto nervioso que nunca antes había mostrado. Y en ese instante algo cambió fundamentalmente entre ellos. Ya no podía verla solo como la niñera eficiente. Ahora había visto su fragilidad, su dolor oculto, y eso lo había conectado con ella de una forma que no podía ignorar. «No», respondió finalmente, su voz saliendo más ronca de lo que pretendía. «Simplemente no podía concentrarme. Necesitaba estar en casa». Lucía asintió, pero no dijo nada más. Se dio vuelta hacia la estufa, supuestamente para preparar el desayuno de Emma, pero Sebastián notó cómo sus manos temblaban al tomar la sartén. Se quedaron ahí, en un silencio cargado de cosas no dichas, mientras el sol terminaba de elevarse. Sobre las montañas y la cabaña se llenaba de una luz que parecía exponer cada secreto, cada emoción escondida, cada verdad que ambos habían estado evitando durante demasiado tiempo. El desayuno transcurrió con una normalidad forzada que resultaba casi dolorosa. Emma bajó las escaleras a las 7:30, frotándose los ojos con sus pequeños puños, su cabello castaño completamente alborotado. La niña se iluminó al ver a su padre en la cocina, corriendo hacia él, con los brazos abiertos. Sebastián la levantó y la abrazó fuerte, inhalando el aroma a champú de fresa de su cabello, dejando que la inocencia de su hija lo anclara a la realidad. Pero por encima del hombro de Emma, sus ojos encontraron los de Lucía, y en ese breve contacto visual hubo algo eléctrico, algo que ninguno de los dos supo cómo nombrar. Lucía preparó pancakes con chispas de chocolate, el desayuno favorito de Emma. Sebastián observó cómo se movía por la cocina con una gracia natural, cómo le sonreía a su hija con genuino afecto, cómo se aseguraba de que cada detalle fuera perfecto, y se preguntó cuánto de esa perfección era una máscara. ¿Qué había detrás de esa fachada cuidadosamente construida? ¿Qué la había hecho llorar con tanta desesperación mientras vestía su camisa como si fuera un escudo contra el mundo? «Papi, ¿te quedarás hoy?», preguntó Emma con la boca llena de pancake, sus ojos brillando con esperanza. «Sí, princesa, me quedaré todo el fin de semana», respondió Sebastián, acariciando el cabello de su hija. Notó cómo Lucía se tensaba ligeramente ante sus palabras. Normalmente, cuando él estaba en casa, ella se retiraba a la pequeña habitación, en el ático que habían acondicionado para ella, dándoles espacio a padre e hija. Pero algo en la atmósfera de esta mañana hacía que esa dinámica habitual pareciera imposible. Había demasiadas preguntas sin respuesta flotando entre ellos. Después del desayuno, Emma quiso salir a jugar al bosque cercano. Era su ritual de los sábados. Sebastián normalmente la acompañaba, pero esta vez se encontró diciendo algo que lo sorprendió incluso a él mismo. «Lucía, ¿te gustaría venir con nosotros?». El tenedor que ella estaba lavando casi se le cae de las manos. Se giró lentamente, sus ojos miel buscando los de él con una mezcla de sorpresa y algo que parecía ser miedo. «Yo no quiero entrometerme en su tiempo con Emma, señor Sebastián». «No te estás entrometiendo», dijo él, y su voz sonó más firme de lo que se sentía. «Emma estaría encantada, ¿verdad, princesa?». Sí, chilló Emma, saltando de su silla. «Lucía, por favor, podemos mostrarle el arroyo secreto que encontramos». Lucía miró a la niña, y la máscara perfecta se resquebrajó por un momento. Sebastián vio ternura genuina en sus ojos, pero también algo más. Vio anhelo, vio soledad, y vio la misma necesidad que él sentía de no estar solo con sus pensamientos.
Está bien, susurró finalmente. Déjenme cambiarme de ropa. Los tres caminaron juntos por el sendero que llevaba al corazón del bosque. Emma iba delante, cantando una canción que había aprendido en la escuela, recogiendo piñas y piedras interesantes. Sebastián y Lucía caminaban lado a lado, manteniendo una distancia respetuosa pero consciente. El silencio entre ellos no era incómodo, pero estaba cargado de anticipación, como si ambos supieran que algo importante estaba a punto de romperse. Fue Sebastián quien finalmente habló, su voz baja para que Emma no lo escuchara. Lucía, esta mañana cuando llegué, comenzó, y la vio tensarse inmediatamente. Oí que habías dejado el café en la sala, y mi camisa estaba sobre el sofá. Ella se detuvo en seco, su rostro perdiendo todo el color. Sus ojos se llenaron de pánico, y Sebastián se dio cuenta de que ella sabía exactamente lo que él había presenciado, o al menos tenía miedo de que él lo supiera. Yo lo siento mucho. No debía haber, tartamudeó, sus manos temblando visiblemente. No fue apropiado. Si quiere que me vaya, lo entiendo perfectamente. No, interrumpió Sebastián, más bruscamente de lo que pretendía. Emma se giró para mirarlos, y él le hizo un gesto tranquilizador. Sigue adelante, princesa. Alcanzaremos en un momento. Cuando Emma desapareció detrás de un recodo del sendero, Sebastián se giró completamente hacia Lucía. Ella mantenía la cabeza baja, evitando su mirada, y él podía ver cómo luchaba por mantener la compostura. No quiero que te vayas, dijo él suavemente. Quiero entender. ¿Entender qué? Susurró ella, su voz casi inaudible. ¿Por qué llorabas? ¿Por qué estabas usando mi camisa? ¿Por qué has estado escondiendo tanto dolor durante estos 2 meses? Lucía levantó la mirada bruscamente, y Sebastián vio lágrimas frescas brillando en sus ojos. Ella abrió la boca, pero no salieron palabras. En cambio, negó con la cabeza, como si no pudiera creer que él la estuviera confrontando con esto. Usted no tiene por qué preocuparse por mí, dijo finalmente, su voz quebrándose. Soy su empleada, nada más. ¿Es eso lo que crees que eres?, preguntó Sebastián, dando un paso hacia ella. Después de cómo has cuidado a mi hija, después de cómo has traído vida nuevamente a esta casa. Eso es mi trabajo, respondió ella, pero había desesperación en su voz. Tu trabajo no incluye ponerte mi camisa a las 5 de la mañana y llorar mirando las montañas, dijo él, y las palabras salieron más duras de lo que pretendía. Lucía dio un paso atrás, como si él la hubiera bofeteado. Sus ojos se abrieron completamente, confirmando lo que Sebastián había sospechado. Ella sabía que él la había visto. Quizás lo había sentido. Quizás había escuchado algo, pero ahora estaba expuesta, vulnerable, y el terror en su rostro era palpable. No debió haberme visto así, susurró ella, abrazándose a sí misma. No tenía derecho. Lo sé, admitió Sebastián. Y lo siento, pero ya lo vi, Lucía. 5 y tu dolor, y no puedo simplemente ignorarlo y pretender que no significó nada. ¿Por qué?, preguntó ella, y había rabia ahora mezclada con el dolor. ¿Por qué no puedes simplemente dejarme ser lo que soy, su niñera, la mujer que cuida a su hija, y luego desaparece cuando usted llega a casa? ¿Por qué tiene que complicarlo todo? Porque ya no puedo verte solo como la niñera, dijo él, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Y creo que tú tampoco puedes verme solo como tu jefe. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía lo miraba fijamente, sus labios temblando, sus ojos llenos de lágrimas que se negaban a caer. Y Sebastián se dio cuenta de que acababa de cruzar una línea que no podía descruzar. Había admitido algo que ni siquiera sabía que sentía hasta ese momento. Y ahora estaba ahí, colgando entre ellos como una verdad demasiado grande para ignorar. Emma gritó desde más adelante en el sendero, llamándolos con entusiasmo. El hechizo se rompió. Lucía se limpió rápidamente los ojos y comenzó a caminar hacia adelante, alejándose de él. Pero Sebastián la alcanzó, tomándola suavemente del brazo. Ella se congeló ante su toque, pero no se apartó. Esta conversación no ha terminado, dijo él en voz baja. Tiene que terminar,
respondió ella sin mirarlo. Tiene que terminar antes de que destruyamos algo que no podemos arreglar. Lo dejó ahí parado en medio del sendero, y Sebastián se preguntó si ella tenía razón, si ya habían destruido algo irreparable, o si, quizás, finalmente estaban construyendo algo real. El resto del día transcurrió en una tensión constante que Emma, afortunadamente, no parecía percibir. Jugaron junto al arroyo, construyeron una pequeña represa con piedras, y comieron los sándwiches que Lucía había preparado. Superficialmente, todo parecía normal, pero Sebastián no podía dejar de observar a Lucía, de notar cada pequeño detalle que antes había pasado por alto. La forma en que evitaba tocarlo, incluso accidentalmente. Cómo su sonrisa nunca llegaba completamente a sus ojos. El modo en que a veces se quedaba mirando al vacío, perdida en pensamientos que claramente la atormentaban. Cuando regresaron a la cabaña al atardecer, Emma estaba exhausta. Sebastián la bañó y la acostó, leyéndole 2 capítulos de su libro favorito, hasta que la niña se quedó dormida con una sonrisa en los labios. Cuando bajó las escaleras, esperaba encontrar a Lucía en la cocina, preparando la cena como siempre hacía, pero la cocina estaba vacía. La encontró en la sala de pie frente al mismo ventanal donde la vi, visto esa mañana, mirando cómo el sol se ponía sobre las montañas. Esta vez no llevaba su camisa. Esta vez no lloraba, pero había una quietud en ella que era casi más perturbadora que las lágrimas. Sebastián se acercó lentamente, deteniéndose a un par de metros de distancia. Emma está dormida, dijo, rompiendo el silencio. Lo sé, respondió Lucía sin girarse. Siempre se duerme después de jugar en el bosque. Es bueno para ella. Necesita esos momentos de libertad. ¿Y tú? Preguntó Sebastián. ¿Cuándo tienes tú momentos de libertad? Lucía finalmente se giró para mirarlo. La luz del atardecer la bañaba en tonos dorados y rojos, haciendo que sus ojos parecieran brillar. Había decidido algo. Eso era evidente. Había una determinación en su postura que no había estado ahí antes. Creo que necesito irme, señor Sebastián, dijo en voz baja pero firme. Esto ya no está funcionando. El corazón de Sebastián se hundió. ¿Por qué? Emma te adora, has hecho un trabajo extraordinario. No es sobre el trabajo, respondió ella, cruzándose de brazos como si tratara de protegerse. Es sobre lo que dijo esta mañana. Sobre las líneas que estamos cruzando. No es apropiado, no es seguro. ¿Seguro para quién? Preguntó Sebastián dando un paso hacia ella. ¿Para ti o para mí? Para ambos, susurró ella. Para Emma. Si esto continúa, si seguimos, sea lo que sea que estamos haciendo, alguien va a salir lastimado. Probablemente todos. Sebastián sabía que ella tenía razón. La parte racional de su cerebro le gritaba que la dejara irse, que mantuviera las cosas profesionales, que protegiera a su hija de más cambios y más pérdidas. Pero había otra parte de él, una parte que había estado dormida durante 3 años, que se negaba a dejar ir lo que apenas estaba comenzando a sentir. ¿Qué pasó en tu vida, Lucía?, preguntó suavemente. ¿Qué te hizo venir hasta aquí, a las montañas, a cuidar a la hija de un extraño? Ella cerró los ojos, y Sebastián vio cómo su mandíbula se tensaba. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas ahí, pero también una valentía que lo conmovió profundamente. Mi esposo murió hace 1 año y medio, dijo, y las palabras salieron como si hubiera estado guardándolas durante demasiado tiempo. Mateo. Teníamos 2 años de casados. Era bombero en Los Ángeles. Murió sacando a una familia de un edificio en llamas. Era héroe. Era perfecto. Y yo no supe cómo seguir viviendo sin él. Sebastián sintió como si alguien le hubiera apretado el pecho. Ahora todo tenía sentido. El dolor que había visto en sus ojos. Las lágrimas de la mañana. La forma en que se había puesto su camisa. Probablemente buscando el consuelo de algo que le recordara a alguien. A algo que la hiciera sentir protegida, aunque fuera por un momento. Lo siento mucho, dijo, y las palabras sonaban completamente inadecuadas. Después de que murió, no podía quedarme en Los Ángeles. Continuó ella, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. Todo un mí, recordaba él.
cada lugar, cada calle, cada restaurante donde solíamos comer. Así que apliqué para trabajos lejos, lo más lejos que pudiera. Y encontré su anuncio, una cabaña en las montañas, cuidando a una niña dulce que había perdido a su madre de otra forma. Pensé que podría ayudar. Pensé que cuidar de Emma me daría un propósito, una razón para levantarme cada mañana. ¿Y funcionó?, preguntó Sebastián suavemente. Sí, admitió ella, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Emma me salvó de muchas maneras, me dio una razón para sonreír de nuevo, pero entonces se detuvo, mordiéndose el labio inferior, claramente debatiendo si continuar o no. ¿Entonces qué?, la animó Sebastián. Entonces usted llegó a casa temprano aquella noche hace 3 semanas, dijo ella, mirándolo directamente. Estaba en la cocina preparando el café de la mañana siguiente. Usted bajó porque no podía dormir. Y hablamos. ¿Lo recuerda? Sebastián lo recordaba perfectamente. Habían hablado durante 2 horas esa noche, sobre todo y sobre nada. Sobre la infancia de Emma, sobre negocios, sobre los libros que les gustaban, sobre cómo el silencio de las montañas era diferente al silencio de la ciudad. Había sido fácil, natural, y cuando finalmente subió a su habitación, no había podido dejar de pensar en cómo la luz de la luna había iluminado el rostro de Lucía mientras hablaba sobre su amor por la literatura. Lo recuerdo, admitió. Esa noche me di cuenta de que estaba en problemas, dijo Lucía, su voz apenas un susurro. Me di cuenta de que ya no solo veía a mi jefe cuando lo miraba, sino y a un hombre bueno, a un padre dedicado, a alguien que también estaba roto, pero tratando de reconstruirse por su hija. Y me asusté muchísimo, porque sentí que estaba traicionando a Mateo, porque él solo tiene 1 año y medio muerto, y no se supone que yo deba sentir nada por nadie más. No tan pronto. No así. Sebastián cruzó la distancia entre ellos sin pensar. Tomó las manos de Lucía entre las suyas, sintiendo cómo temblaban. No estás traicionando a nadie, dijo con firmeza. El amor que tuviste por tu esposo no desaparece porque sientas algo por otra persona. Así no funciona el corazón humano. ¿Cómo lo sabe?, preguntó ella, su voz quebrándose. ¿Cómo puede estar tan seguro? Porque yo también he estado lidiando con la culpa, admitió Sebastián. Mi esposa nos dejó, pero durante mucho tiempo me sentí culpable por seguir adelante. Culpable por no perseguirla, por no tratar de arreglar lo que claramente estaba roto, y luego culpable cuando me di cuenta de que no la extrañaba tanto como creía que debería. Emma es lo mejor que salió de ese matrimonio. Y he estado tan concentrado, ser buen padre, que olvidé que también soy solo un hombre que se siente solo. Esto no puede pasar, susurró Lucía, pero no apartó sus manos de las de él. Usted es mi jefe. Yo vivo en su casa. Cuido a su hija. Hay demasiadas complicaciones. Lo sé, dijo Sebastián. Pero ya pasó, Lucía. Ya pasó el momento en que podíamos ignorarlo. Esta mañana, cuando te vi con mi camisa, llorando frente al ventanal, algo cambió en mí. No puedo simplemente pretender que no vi tu dolor. No puedo pretender que no me importa. Ella lo miró durante un largo momento, sus ojos buscando los de él, como si tratara de encontrar alguna señal de que esto era un error. Pero que encontró lo hizo tomar una decisión. Se puso de puntillas y, muy lentamente, presionó sus labios contra los de él. El beso fue suave, tentativo, lleno de miedo y esperanza en igual medida. Sebastián sintió que el mundo entero se detenía. Sintió cada punto donde sus cuerpos se tocaban como si estuvieran en llamas. Y cuando ella se apartó, ambos estaban temblando. No sé si esto es correcto, susurró Lucía, sus labios todavía a centímetros de los de él. Yo tampoco, admitió Sebastián, pero se siente más real que cualquier cosa que haya sentido en años. Lucía apoyó su frente contra la de él, y se quedaron así, sosteniéndose mutuamente, mientras el sol terminaba de ponerse y la cabaña se llenaba de oscuridad. Y en esa oscuridad, Sebastián se dio cuenta de que había 2 caminos frente a ellos. Uno era seguro,
predecible, sin complicaciones. El otro estaba lleno de incertidumbre, de riesgos, de la posibilidad de lastimarse profundamente, pero también estaba lleno de la promesa de algo hermoso, algo que ambos necesitaban desesperadamente. «Quédate», le dijo a Lucía. «Por favor, solo quédate y descubramos juntos qué es esto». Ella no respondió con palabras. En cambio, lo besó nuevamente, y esta vez el beso fue más profundo, más seguro. Una promesa silenciosa de que al menos por esta noche, ninguno de los dos estaría solo. El lunes por la mañana llegó con una realidad que ninguno de los dos había querido enfrentar durante el fin de semana. Emma tenía que ir a la escuela, Sebastián tenía reuniones virtuales desde su oficina en casa, y Lucy tenía que descifrar cómo ser la niñera nuevamente después de lo que había pasado entre ellos. Los besos del sábado por la noche habían llevado a conversaciones susurradas en el sofá hasta las 3 de la mañana. No habían cruzado ninguna línea física más allá de los besos, ambos demasiado conscientes de que Emma estaba durmiendo arriba y de que lo que estaban comenzando era demasiado frágil para apresurarlo. Pero ahora, con la luz del día filtrándose por las ventanas y la rutina habitual exigiendo su atención, todo parecía más complicado. Sebastián observó desde la puerta de su oficina cómo Lucía preparaba el desayuno de Emma, cómo le peinaba el cabello en 2 trenzas perfectas, cómo se aseguraba de que la niña tuviera todo lo necesario en su mochila. Era la misma Lucía, eficiente de siempre. Pero ahora, Sebastián conocía a la mujer detrás de esa eficiencia. Conocía sus miedos, sus heridas, el sabor de sus labios. Cuando Emma finalmente subió al autobús escolar, agitando la mano efusivamente desde la ventana, Sebastián y Lucía se quedaron en el porche. El silencio entre ellos era diferente ahora. No incómodo, pero cargado de preguntas que ninguno sabía cómo hacer. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó finalmente Lucía, mirando hacia el camino por donde había desaparecido el autobús. «Tengo 3 reuniones esta mañana», dijo Sebastián, tratando de sonar práctico. «Pero después podríamos hablar. ¿De verdad hablar sobre lo que esto significa?». Lucía asintió, pero había preocupación en sus ojos. «Hay muchas cosas que no hemos considerado, Sebastián. ¿Qué pensará Emma? ¿Cómo cambiará la dinámica de esta casa? ¿Qué sucede si esto no funciona?». «Lo sé», interrumpió él suavemente, «pero tampoco podemos vivir en el miedo de lo que podría salir mal. A veces hay que dar el salto y confiar en que encontraremos la forma de aterrizar». Las reuniones de Sebastián se extendieron más de lo planeado. A las 2 de la tarde, finalmente cerró su computadora y salió de su oficina con dolor de cabeza. Encontró a Lucía en el jardín trasero, donde había estado plantando hierbas aromáticas. Tenía tierra en las manos y el rostro parcialmente oculto por un sombrero de ala ancha. Se veía hermosa bajo el sol de la tarde, y Sebastián sintió una oleada de ternura que lo tomó por sorpresa. «¿Te ayudo?», preguntó, acercándose. Lucía levantó la vista, sorprendida. «Pensé que estarías ocupado hasta que Emma regresara». «Terminé temprano», mintió, porque la verdad era que había cancelado 2 llamadas adicionales porque no podía concentrarse. «Déjame ayudarte». Trabajaron juntos en silencio durante un rato, sus manos ocasionalmente rozándose mientras pasaban herramientas y plantas. Fue Lucía quien finalmente habló, su voz baja pero clara. «Cuando Mateo murió, pensé que mi vida había terminado también. No literalmente, pero sí en todos los sentidos que importaban. Pensé que nunca volvería a sentir alegría, que nunca volvería a conectar con alguien de esa forma. Y me había resignado a eso. Había hecho las paces con la idea de estar sola por el resto de mi vida». Sebastián dejó de cavar, dándole su completa atención. «Pero luego llegué aquí», continuó ella, mirando hacia las montañas, «y Emma me hizo recordar que todavía había bondad en el mundo, que todavía había risas y momentos simples de felicidad. Y tú», se detuvo, girándose para mirarlo directamente, «tú me hiciste recordar que todavía soy una mujer, que todavía puedo sentir atracción, anticipación, mariposas en el estómago,
Y eso me aterroriza, Sebastián. Me aterroriza porque no sé si estoy lista. No sé si esto es real. O si solo somos dos personas solitarias, aferrándonos a lo primero que se siente cálido. Sebastián se limpió las manos en sus jeans y se acercó a ella, tomando su rostro suavemente entre sus palmas. Yo tampoco sé si estoy listo, admitió. Después de que Valeria se fue, construí muros tan altos que pensé que nadie podría escalarlos. Me concentré en Emma, en el trabajo, en crear una vida que fuera predecible y segura. Pero predecible no significa feliz. Seguro no significa vivo. Y contigo me siento vivo nuevamente, Lucía. Me asusta también, pero me asusta más la idea de dejarte ir sin siquiera intentarlo. Ella cerró los ojos, dejando que sus lágrimas cayeran sobre las manos de él. Y si lastimamos a Emma en el proceso, ella ya ha perdido a su madre. Si nosotros intentamos esto y falla, ella pierde a otra persona importante en su vida. Emma es más fuerte de lo que crees, dijo Sebastián. Pero tienes razón en ser cautelosa. Por eso necesitamos hacerlo bien, lento, sin apresurarnos, sin promesas que no podamos cumplir. ¿Cómo se supone que hagamos eso?, preguntó Lucía, abriendo los ojos. Vivimos en la misma casa. Yo cuido a tu hija. No podemos simplemente salir a cenar y conocernos como personas normales. Sebastián pensó por un momento, y una sonrisa lenta apareció en su rostro. ¿Qué te parece si esta noche, después de que Emma se duerma, tenemos nuestra primera cita oficial? Aquí mismo. Prepararé la cena, pondremos música y hablaremos. Realmente hablaremos, sin interrupciones, sin el peso de nuestros roles habituales. Solo dos personas tratando de entenderse. Lucía lo miró con una mezcla de sorpresa y ternura. «¿Cocinarás tú? No prometo que sea comestible», admitió él con una risa, «pero lo intentaré». Ella sonrió, y fue la primera sonrisa genuina y completa que Sebastián había visto en su rostro. Transformó sus facciones, haciendo que sus ojos brillaran con algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. «Está bien», dijo suavemente. «Una cita. Aquí, esta noche». El resto del día pasó en una anticipación nerviosa. Cuando Emma regresó de la escuela, ambos actuaron con normalidad, pero la niña era más perceptiva de lo que cualquiera de ellos había anticipado. Durante la cena, miró entre su padre y Lucía con ojos curiosos. «¿Por qué están actuando raro?», preguntó Emma de repente, haciendo que ambos adultos se congelaran. «Raro», repitió Sebastián, tratando de sonar casual. «No estamos actuando raro, princesa». «Sí lo están», insistió Emma, frunciendo el ceño. Siguen mirándose, y luego mirando hacia otro lado muy rápido. Como cuando Jenny y Carlos en mi clase se gustan, pero no quieren que nadie lo sepa. Sebastián intercambió una mirada alarmada con Lucía, quien se había puesto completamente roja. «Emma, cariño», comenzó Lucía, pero no sabía cómo continuar. «¿Te gusta mi papá, Lucía?», preguntó Emma con la franqueza brutal de un niño de 8 años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sebastián vio cómo Lucía luchaba por encontrar las palabras correctas, cómo sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su tenedor. Finalmente fue él quien habló. «Emma, las relaciones de los adultos son complicadas», dijo cuidadosamente. «Lucía y yo somos amigos, buenos amigos, y a veces los amigos se cuidan mutuamente de formas especiales, como cuando mamá se fue, y tú estabas triste todo el tiempo», dijo Emma, y las palabras fueron como un puñetazo para Sebastián. Necesitabas a alguien que te cuidara también. Y ahora Lucía está aquí. La simplicidad con la que Emma había entendido la situación dejó a ambos adultos sin palabras. La niña continuó comiendo sus vegetales tranquilamente como si acabara de comentar sobre el clima. «¿Estarías bien con eso?», preguntó Lucía suavemente después de un momento. «Si tu papá y yo fuéramos más que amigos». Emma lo consideró seriamente, masticando pensativamente. Luego miró a Lucía con ojos que eran demasiado sabios para su edad. «¿Te quedarías? Incluso si tú y papá se enojan a veces, porque mamá se fue cuando se enojó.
Y no quiero que te vayas, Lucía. Eres la mejor persona que ha vivido con nosotros. Lucía se levantó de su silla y se arrodilló junto a Emma, tomando sus pequeñas manos entre las suyas. Emma, escúchame muy bien, dijo con voz firme pero llena de emoción. No importa lo que pase entre tu papá y yo, tú siempre serás importante para mí. Siempre. No soy tu mamá y nunca trataré de reemplazarla. Pero te quiero mucho y eso no cambiará, ¿entiendes? Emma asintió, y luego hizo algo que ninguno de ellos esperaba. Rodeó el cuello de Lucía con sus brazos pequeños y la abrazó fuerte. Yo también te quiero, susurró la niña, y creo que papá también te quiere. Lo puedo ver en cómo te mira, como el príncipe mira a la princesa en mis películas. Sebastián sintió que su garganta se cerraba con emoción. Ver a su hija abrazar a Lucía, ver la forma en que Lucía corresponde. El abrazo con tanta ternura hizo que algo se asentara en su pecho. Quizás esto sí podía funcionar. Quizás tenían una oportunidad. Después de acostar a Emma, Sebastián encontró a Lucía esperándolo en la cocina. Había cambiado su ropa habitual por un vestido sencillo de color azul oscuro que acentuaba sus ojos. Se había soltado el cabello y caía en ondas suaves sobre sus hombros. Sebastián se quedó sin aliento por un momento. «Estás hermosa», dijo simplemente. Ella sonrió, nerviosa. «Pensé que si íbamos a tener una cita real, debería vestirme para la ocasión». Sebastián había preparado pasta con salsa de tomate casera. Nada elaborado pero hecho con cuidado. Había puesto la mesa del comedor con velas y había puesto música suave de jazz en el fondo. Se sentaron uno frente al otro y por un momento ambos solo se miraron. Entonces comenzó Sebastián sirviéndole vino. Primera cita oficial. «Cuéntame algo sobre ti que no sepa. Algo que no tenga nada que ver con el trabajo o con Emma». Lucía tomó un sorbo de vino pensando. «Siempre quise ser escritora», dijo finalmente. «Cuando era niña escribía historias todo el tiempo, cuentos de aventuras, romances, misterios. Mateo solía decir que algún día publicaría un libro, pero después de que murió no pude escribir una sola palabra. Era como si esa parte de mí hubiera muerto con él. ¿Y ahora?», preguntó Sebastián suavemente. «Anoche, después de que nos besamos, después de que subí a mi habitación», hizo una pausa, mirándolo con ojos vulnerables. «Escribí 3 páginas, las primeras palabras en 18 meses. No sé qué significa eso, pero se sintió significativo». Sebastián extendió su mano sobre la mesa y ella la tomó. «Significa que está sanando». «Y eso es hermoso, Lucía». Hablaron durante horas. Sebastián le contó sobre su infancia en San Diego, sobre cómo había construido su compañía desde cero, sobre el día que Emma nació y cómo supo inmediatamente que ella sería el amor más grande de su vida. Lucía le habló sobre crecer en Fresno con 3 hermanos mayores que la protegían demasiado, sobre conocer a Mateo en la universidad, sobre los 2 años perfectos de matrimonio que habían tenido antes de que todo terminara en un instante. No evitaron los temas difíciles. Hablaron sobre la culpa, sobre el miedo al futuro, sobre lo complicado que sería navegar una relación bajo el mismo techo. Pero también hablaron sobre esperanza, sobre segundas oportunidades, sobre cómo a veces las mejores cosas de la vida llegan cuando menos las esperamos. Cuando el reloj marcó la medianoche, se encontraron en el sofá, acurrucados uno junto al otro. Sebastián acariciaba el cabello de Lucía mientras ella descansaba la cabeza en su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. «¿Sabes qué fue lo que realmente me destrozó esta mañana cuando te vi?», dijo Sebastián en voz baja. «No fue solo verte llorar, fue darme cuenta de que habías estado llorando así todas las mañanas probablemente, y yo nunca me había dado cuenta. Estabas sufriendo justo debajo de mi techo, y yo estaba tan perdido en mi propio mundo que no lo vi». «No era tu responsabilidad verlo», respondió Lucía. «Yo era muy buena ocultándolo, pero ahora no tienes que ocultarlo», dijo él, besando su frente. «Ahora puedes ser tú misma,
todas las partes de ti, las fuertes y las rotas, y yo estaré aquí. Lucía levantó la cabeza para mirarlo, sus ojos brillando con lágrimas. ¿Me lo prometes? Incluso cuando esto se ponga difícil. Porque se va a poner difícil, Sebastián. Habrá días en que extrañe a Mateo, tanto que no podré respirar. Días en que la culpa me consuma. Días en que me pregunte si estoy cometiendo un terrible error. Y habrá días en que yo tenga miedo de que me dejes, como lo hizo Valeria, admitió él. Días en que mi inseguridad me haga cuestionarlo todo. Días en que me pregunte si merezco esta segunda oportunidad. Entonces, ¿qué hacemos?, susurró ella. Nos lo prometemos, dijo Sebastián, tomando su rostro entre sus manos. Prometemos ser honestos, incluso cuando duela. Prometemos darnos espacio cuando lo necesitemos. Pero también prometemos no huir cuando las cosas se pongan difíciles. Y prometemos proteger a Emma por encima de todo. Lo prometo, dijo Lucía, y selló la promesa con un beso que fue lento, profundo, lleno de toda la emoción que ambos habían estado guardando. Esa noche, Lucía no subió a su habitación en el ático. Se quedaron en el sofá, sosteniéndose mutuamente, mientras la cabaña se llenaba del silencio de las montañas. Y, por primera vez en mucho tiempo, ninguno de los dos se sintió solo. Las siguientes 2 semanas fueron un ejercicio de equilibrio delicado. Durante el día mantenían cierta distancia profesional, especialmente cuando Emma estaba presente. Lucía seguía siendo la niñera, eficiente y cariñosa con la niña. Sebastián seguía siendo el padre trabajador, presente pero ocupado. Pero por las noches, después de que Emma se dormía, se convertían en algo más. Pareja. Amantes. 2 personas tratando de descubrir cómo construir algo nuevo sobre los cimientos de vidas rotas. No fue fácil. Hubo noches en que Lucía se despertaba llorando. El aniversario de algún momento especial con Mateo, acechándola en sueños. Sebastián la sostenía, dejándola llorar, sin tratar de arreglar nada, solo estando ahí. Y hubo mañanas en que Sebastián se cerraba emocionalmente, viejos miedos sobre el abandono, nublando su capacidad de confiar completamente. Lucía aprendió a darle espacio, pero también a no dejar que se alejara demasiado. Emma observaba todo, con la percepción aguda de un niño. No hizo más preguntas directas, pero comenzó a hacer pequeñas cosas, como cuando dibujó un retrato familiar en la escuela que incluía a Lucía junto a ella y su padre, o cuando le pidió a Lucía que la acompañara a la presentación de padres en lugar de su padre, porque papá siempre está en esas cosas, pero quiero que tú también vengas. Cada pequeño gesto era una aprobación silenciosa, una bendición de la persona más importante en la vida de ambos. Pero la verdadera prueba llegó 3 semanas después de esa primera mañana. Sebastián tenía que viajar a San Francisco por 4 días para una conferencia importante. Era la primera vez que dejaría a Emma completamente al cuidado de Lucía por más de una noche. También sería la primera vez que él y Lucía estarían separados desde que habían comenzado, lo que fuera que esto era. La noche antes de su partida, Sebastián no podía dormir. Bajó a la cocina cerca de las 2 de la mañana y encontró a Lucía ya ahí preparando té. No podías dormir tampoco, observó ella. No como pregunta, sino como afirmación. Sigo pensando que debería cancelar, admitió Sebastián, pasándose una mano por el cabello. Hay otras personas que podrían ir. No es absolutamente necesario que sea yo. Pero es importante para tu negocio, dijo Lucía, pasándole una taza de té. Y Emma y yo estaremos bien. Hemos estado bien muchas veces antes. Lo sé, pero se detuvo, buscando las palabras correctas. Antes solo eras la niñera. Ahora eres. Todo es diferente ahora. Lucía dejó su taza y caminó hacia él, rodeando su cintura con sus brazos. Dilo, lo animó suavemente. Di lo que realmente te asusta. Sebastián la abrazó fuerte, enterrando su rostro en su cabello. Tengo miedo de que cuando regrese, te hayas dado cuenta de que esto fue un error, que 4 días sin mí te harán ver con claridad que puedes tener una vida más simple, sin complicarte con tu jefe. Sebastián,
dijo ella, apartándose lo suficiente para mirarlo a los ojos. Si iba a huir, lo habría hecho hace semanas. Si esto fuera solo una ilusión o una necesidad desesperada de no sentirme sola, ya lo sabría. Pero no es eso. Tú no eres eso. Lo que siento por ti es real, y asusta precisamente porque es real. ¿Me extrañarás?, preguntó él, y había una vulnerabilidad en su voz que rara vez mostraba. Terriblemente, admitió ella con una sonrisa triste. Pero eso es bueno, ¿no? Significa que esto significa algo. Se besaron ahí en la cocina, lento y dulce, memorizándole el sabor del otro. Cuando finalmente se separaron, Sebastián presionó su frente contra la de ella. Te llamaré cada noche, prometió, y enviaré mensajes todo el día, como un adolescente enamorado. Lucía se rió suavemente. Eso me gustaría. La partida a la mañana siguiente fue más difícil de lo que Sebastián había anticipado. Emma lo abrazó fuerte, haciéndole prometer que le traería un regalo de San Francisco. Pero fue Lucía quien lo detuvo en la puerta, tomando su mano por un momento que fue demasiado corto. Vuelve a nosotras, le dijo en voz baja, para que Emma no escuchara. Siempre, respondió él, apretando su mano antes de soltarla. Los primeros 2 días en San Francisco fueron un torbellino de reuniones y presentaciones. Sebastián funcionaba en piloto automático durante el día, impresionando a inversores y cerrando acuerdos importantes. Pero por las noches, en la soledad de su habitación de hotel, hablaba con Lucía durante horas. Ella le contaba sobre el día con Emma, sobre las pequeñas aventuras habían tenido, sobre un ciervo que había aparecido en el jardín trasero, y él le contaba sobre las reuniones aburridas, y cómo no podía dejar de pensar en regresar a casa. Pero la tercera noche, cuando llamó a la hora habitual, Lucía no contestó. Sebastián frunció el ceño y envió un mensaje de texto. Pasaron 10 minutos, luego 20. La ansiedad comenzó a crecer en su pecho. ¿Había pasado algo con Emma? ¿Un accidente? ¿Una emergencia? Llamó nuevamente. Nada. Finalmente, después de 45 minutos que se sintieron como una eternidad, su teléfono sonó. Era Lucía, pero su voz sonaba rara, tensa. Lo siento, estaba ocupada, dijo, y él pudo escuchar que había estado llorando. ¿Qué pasó?, preguntó Sebastián inmediatamente, el pánico llenando su voz. Emma está bien, está durmiendo, aseguró Lucía rápidamente. Hoy fue el cumpleaños de Mateo, se me había olvidado hasta esta mañana, y luego golpeó como un camión. He estado tratando de mantenerme ocupada todo el día, pero después de acostar a Emma, simplemente me derrumbé. Sebastián sintió cómo su corazón se partía por ella. ¿Por qué no me lo dijiste antes? ¿Qué habrías hecho?, interrumpió ella, su voz quebrándose. ¿Cancelar tu conferencia? ¿Volar de regreso? Sebastián, esta es exactamente la razón por la que esto es tan complicado. Tengo todo este bagaje, todo este dolor que no desaparece solo porque ahora estoy contigo, y no es justo para ti tener que lidiar con eso. Lucía, escúchame, dijo él firmemente. Si elijo estar contigo, elijo todo de ti, incluyendo tu dolor, incluyendo tus días malos, incluyendo los momentos en que extrañas a tu esposo fallecido. Eso no me asusta. Lo que me asusta es que pienses que tienes que pasar por eso sola. Hubo silencio del otro lado de la línea, y luego él la escuchó sollozar. No sé cómo hacer esto, admitió ella. No sé cómo amar a alguien nuevo sin sentir que estoy traicionando la memoria de alguien más. No lo estás traicionando, dijo Sebastián suavemente. El amor no es una cantidad finita, Lucía. No se acaba porque lo compartes. Mateo siempre tendrá un lugar en tu corazón. Y yo no quiero ese lugar, quiero mi propio lugar. Uno nuevo que construyamos juntos. ¿Cómo puedes ser tan paciente conmigo?, preguntó ella, entre sollozos. Porque te entiendo más de lo que crees, respondió él.
Yo también tengo cicatrices, Lucía. Yo también tengo días en que me pregunto si alguna vez seré suficiente para alguien. Pero juntos tal vez podamos ser suficientes el uno para el otro, cicatrices y todo. Hablaron hasta pasadas las 2 de la mañana, tiempo de California. Sebastián le contó historias tontas sobre inversores pretenciosos que había conocido, solo para hacerla reír. Y lentamente él la sintió volver a sí misma. Escuchó cómo su respiración se calmaba, cómo las lágrimas dejaban de fluir. Gracias, susurró ella finalmente, por no huir, por no asustarte. Nunca, prometió él, ahora ve a dormir, mañana será más fácil. Pero cuando colgaron, Sebastián no pudo dormir. Se quedó despierto mirando el techo, preguntándose si realmente podían hacer que esto funcionara. No dudaba de sus sentimientos por Lucía, pero era el amor suficiente cuando había tanto dolor, tanto pasado, tanta complejidad. Su teléfono vibró con un mensaje de texto. Era Lucía. No puedo dormir. Sigo pensando en ti, en nosotros, en cómo algo tan complicado puede sentirse tan correcto al mismo tiempo. Sebastián sonrió en la oscuridad y respondió, tal vez porque lo correcto no siempre es simple. Tal vez las mejores cosas de la vida son complicadas precisamente porque valen la pena luchar por ellas. Vuelve pronto, escribió ella. Te extraño de formas que no sabía que eran posibles. Un día más, respondió él, y luego estaré en casa, contigo. Esa noche, separados por cientos de kilómetros pero conectados por algo más fuerte que la distancia, ambos finalmente encontraron el sueño. Y en sus sueños, el futuro no parecía tan aterrador después de todo. Sebastián regresó a la cabaña un viernes por la tarde, agotado del viaje pero ansioso por ver a Emma y a Lucía. Cuando su camioneta se detuvo frente a la casa, Emma salió corriendo por la puerta principal, gritando «Papi» con toda la fuerza de sus pulmones. Él la levantó y la hizo girar llenando sus oídos con las historias, emocionadas de todo lo que había sucedido mientras él no estaba. Pero sus ojos buscaban a Lucía. La encontró parada en el porche, sus brazos cruzados sobre su pecho, observándolo con una expresión que no podía descifrar completamente. Había alivio ahí, definitivamente, pero también había algo más profundo y más serio. Después de desempacar y cenar con Emma, después de escuchar cada detalle de la semana de su hija, Sebastián finalmente logró un momento a solas con Lucía. Ella estaba en el jardín trasero, sentada en el columpio que él había instalado para Emma meses atrás. La luz del atardecer la bañaba en tonos dorados, y Sebastián se quedó en la puerta solo mirándola por un momento, memorizando la imagen. «Puedo sentir que me estás mirando», dijo Lucía, sin girarse. Una sonrisa en su voz. Sebastián caminó hacia ella y se sentó en el columpio a su lado, haciendo que se meciera suavemente. «Te extrañé», dijo simplemente. «Yo también», respondió ella, finalmente girándose para mirarlo, más de lo que debería después de solo 4 días. Se miraron durante un largo momento, y luego, sin decir nada más, se besaron. Fue diferente a los besos anteriores. Este estaba cargado de 4 días de ausencia, de conversaciones telefónicas nocturnas, de la realización de que lo que sentían el uno por el otro no era solo atracción o necesidad, sino algo mucho más profundo y más permanente. Cuando se separaron, Lucía presionó su frente contra la de él, sus ojos cerrados. «Mientras estabas fuera, tomé una decisión», dijo en voz baja. El corazón de Sebastián se detuvo. ¿Qué tipo de decisión? Ella abrió los ojos y lo miró directamente. «Quiero quedarme, no solo como niñera, no solo como lo que sea que somos ahora. Quiero construir una vida aquí, contigo, con Emma. Sí, ustedes me quieren». Sebastián sintió que el aire abandonaba sus pulmones. «Lucía, espera, déjame terminar», interrumpió ella, tomando sus manos. «Sé que es pronto, sé que hay 1000 razones por las que debería irme.
por las que debería esperar, por las que debería ser más cautelosa. Pero he pasado los últimos 18 meses siendo cautelosa, Sebastián. He pasado 18 meses simplemente existiendo en lugar de vivir. Y luego llegué aquí, conocí a Emma, te conocí a ti, y por primera vez desde que perdí a Mateo, siento que estoy viva nuevamente. No quiero desperdiciar eso por miedo. ¿Estás segura?, preguntó Sebastián, su voz áspera con emoción. Porque una vez que tomemos esta decisión, una vez que crucemos completamente esta línea, no hay vuelta atrás. Emma se encariñará aún más contigo. Joe se detuvo, buscando el coraje para decir lo que había estado sintiendo. Yo ya estoy enamorado de ti, Lucía. Y si decides quedarte, será porque quieres estar aquí, no porque te sientas obligada o atrapada. Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía, pero estaba sonriendo. Yo también te amo, susurró, y eso me aterra y me emociona en igual medida. Pero sí, estoy segura. Quiero quedarme. Sebastián la abrazó fuerte, sintiendo cómo su cuerpo encajaba perfectamente contra el suyo. Se quedaron así mientras el sol se ponía, meciéndose suavemente en el columpio, ambos conscientes de que acababan de tomar una decisión que cambiaría todo. Esa noche, después de acostar a Emma, se sentaron juntos en el sofá y hablaron sobre el futuro, sobre cómo le dirían a Emma oficialmente, sobre cómo cambiarían las dinámicas de la casa, sobre el hecho de que Lucía ya no podría ser solo la niñera, sino algo más. Pareja de Sebastián, figura materna para Emma. Aunque nunca tratarían de reemplazar a la madre biológica de la niña. Necesito hacer algo, dijo Sebastián de repente. Se levantó y le ofreció su mano a Lucía. Ven conmigo. Confundida pero confiada, Lucía tomó su mano y lo siguió escaleras arriba. Pasaron la habitación de Emma, pasaron la habitación principal de Sebastián, y subieron las escaleras más estrechas que llevaban al ático, donde Lucía había estado durmiendo. Cuando entraron a la pequeña habitación, Sebastián se giró hacia ella. Este espacio, dijo, mirando alrededor, ya no es apropiado. No, si vamos a hacer esto de verdad. Lucía frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que quiero que te mudes a mi habitación, conmigo. Quiero despertar contigo cada mañana. Quiero que esto sea real en todos los sentidos. El rostro de Lucía se suavizó, pero había preocupación en sus ojos. ¿Y Emma, cómo se sentirá con eso? Le preguntaremos, dijo Sebastián. Mañana los tres nos sentaremos y hablaremos como la familia que estamos convirtiéndonos. Y si Emma necesita tiempo para acostumbrarse a la idea, iremos a su ritmo. Pero eventualmente, sí, quiero que estemos juntos, apropiadamente juntos. Lucía se lanzó a sus brazos, besándolo con una pasión que hizo que ambos se tambalearan. Sí, susurró contra sus labios. Sí a todo. La conversación con Emma a la mañana siguiente fue más fácil y más difícil de lo que cualquiera había anticipado. La niña escuchó, mientras sus dos adultos favoritos le explicaban cuidadosamente que se querían, que querían ser una familia de verdad, pero que nada cambiaría el amor que ambos sentían por ella. Emma estuvo callada por un largo momento, su pequeño rostro pensativo. Finalmente miró a Lucía con ojos serios. ¿Serás mi mamá ahora?, preguntó. Lucía se arrodilló frente a ella, tomando sus pequeñas manos. No quiero reemplazar a tu mamá, dijo cuidadosamente. Ella siempre será tu mamá, sin importar dónde esté. Pero si tú quieres, puedo ser alguien que también te ama mucho, alguien que estará aquí para ti siempre. Podemos inventar nuestro propio nombre para lo que somos. No tiene que ser mamá, si eso no se siente bien. Emma pensó por un momento. ¿Puedo llamarte Lu mamá?, preguntó tímidamente. Como Lucía y mamá juntos. Los ojos de Lucía se llenaron de lágrimas. Eso sería perfecto, susurró, abrazando a la niña fuerte. Sebastián los observaba con el corazón tan lleno que pensó que podría explotar. Aquí, en esta cabaña en las montañas que había comprado como escape de una vida que se estaba desmoronando, había encontrado algo que nunca esperó. Había encontrado amor nuevamente, había encontrado familia, había encontrado una segunda oportunidad.
Los meses siguientes no fueron perfectos. Hubo ajustes que hacer, límites que establecer, momentos difíciles que navegar. Hubo días en que Lucía todavía lloraba por Mateo, y Sebastián aprendió a sostenerla a través de ese dolor sin sentirse amenazado por él. Hubo días en que Sebastián se cerraba emocionalmente. Viejos miedos resurgen, y Lucía aprendió a ser paciente pero persistente, recordándole gentilmente que ella no era Valeria, que ella no se iría. 6 meses después de esa primera mañana, cuando Sebastián había llegado temprano, visto a Lucía llorando con su camisa, se encontraron nuevamente en el mismo lugar. Era temprano en la mañana, y Sebastián había bajado para probar café. Encontró a Lucía de pie frente al ventanal, mirando las montañas mientras el sol comenzaba a elevarse. Esta vez llevaba una de sus camisetas, pero no estaba llorando. Estaba sonriendo. «Buenos días», dijo él suavemente, acercándose y rodeándola con sus brazos desde atrás. «Buenos días», respondió ella, inclinándose hacia su abrazo. «Estaba pensando en esa mañana, la primera vez que llegaste temprano». «Yo también», admitió Sebastián besando su cuello. Pensaba en lo aterrado que estaba, de lo que había visto, de lo que significaba, de a dónde podría llevarnos. «¿Y ahora?», preguntó Lucía, girándose en sus brazos para mirarlo. «Ahora estoy agradecido», dijo él simplemente. «Agradecido de haber llegado temprano ese día. Agradecido de haber visto tu dolor, porque me permitió conocerte realmente. Agradecido de que fuera lo suficientemente valiente como para quedarte y tratar de construir esto conmigo». Lucía tocó su rostro suavemente, sus ojos brillando con amor. «Yo también estoy agradecida. Aquel día pensé que mi vida había terminado de todas las formas importantes, pero estaba equivocada. No había terminado. Solo estaba esperando comenzar de nuevo». «¿Aún piensas en él?», preguntó Sebastián, porque había aprendido que evitar el tema no lo hacía desaparecer. «Sí», admitió Lucía honestamente, «siempre lo haré. Pero ya no duele de la misma forma. Ahora cuando pienso en Mateo, puedo sonreír por lo que tuvimos en lugar de solo llorar por lo que perdí. Y creo que él estaría feliz de que encontré el amor nuevamente, de que encontré a ti». «Yo también pienso en Valeria a veces», confesó Sebastián. «No con amor romántico, sino preguntándome si está bien, si alguna vez se arrepiente de habernos dejado. Pero ya no me define su decisión de irse. Ya no siento que su abandono dice algo sobre mi valor. Porque ahora sabes tu valor», dijo Lucía. «Porque Emma te muestra tu valor cada día, y porque yo te lo muestro también». Se besaron suavemente mientras el sol continuaba elevándose, pintando el cielo en tonos de rosa y dorado. Escucharon pasos pequeños en las escaleras, y se separaron justo cuando Emma apareció, su cabello alborotado y su pijama de unicornios arrugado. «¿Por qué están despiertos tan temprano?», preguntó la niña, frotándose los ojos. «Queríamos ver el amanecer», dijo Lucía, extendiendo su mano. «¿Quieres verlo con nosotros?». Emma corrió hacia ellos, y los tres se pararon frente al ventanal, Emma entre sus 2 adultos, cada uno con una mano en su hombro. Y en ese momento, Sebastián se dio cuenta de algo profundo. Esta era su familia, no perfecta, no convencional, pero suya, construida sobre honestidad, paciencia y la disposición de todos de sanar juntos. «Papi», dijo Emma después de un momento, «¿puedo preguntarte algo? Cualquier cosa, princesa». «Lucía se quedará para siempre», como de verdad para siempre. Sebastián miró a Lucía por encima de la cabeza de Emma. Vio la emoción en sus ojos, pero también la certeza. Ella asintió ligeramente, dándole permiso para responder. «Eso espero», dijo Sebastián honestamente. «Si ella quiere quedarse, entonces, para siempre». «Yo quiero quedarme», dijo Lucía firmemente, apretando el hombro de Emma. «No hay ningún otro lugar donde prefiera estar». Emma sonrió, satisfecha con la respuesta, y volvió su atención al amanecer. Pero Sebastián y Lucía se miraron nuevamente sobre su cabeza.
Y en esa mirada estaba todo lo que necesitaban decir. Promesas no habladas de futuro, de compromiso, de construir algo duradero. Los fragmentos rotos de sus pasados. 2 meses después, en una tarde soleada de otoño, Sebastián llevó a Lucía a una caminata por sus senderos favoritos en el bosque. Emma se había quedado con una amiga de la escuela para una pijamada, dándoles una tarde rara completamente solos. Cuando llegaron a un claro que ofrecía vistas panorámicas de las montañas, Sebastián se detuvo. «Este es mi lugar favorito en el mundo», dijo, mirando el paisaje. «Solía venir aquí después de que Valeria se fue, cuando el peso de ser padre soltero se sentía demasiado pesado. Me sentaba en esa roca de ahí y simplemente existía, tratando de encontrar la fuerza para seguir adelante». Lucía tomó su mano, escuchando en silencio. «La última vez que vine aquí solo fue 2 días antes de que llegaras», continuó Sebastián. «Me senté en esa roca y le dije al universo que estaba cansado de estar solo, que estaba listo para dejar entrar a alguien nuevamente si alguien está dispuesto a amarnos a Emma y a mí con todas nuestras complicaciones». Se giró hacia Lucía, y ella vio lágrimas en sus ojos. «Y luego apareciste tú, con tu propio dolor, tu propia historia rota, tu propio camino de sanación, y de alguna manera nos encontramos el uno al otro, en medio de nuestro quebranto y construimos algo hermoso». Sebastián se arrodilló, y Lucía sintió que su corazón se detenía. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. «No es un anillo de diamantes grande», dijo, abriéndola para revelar un anillo simple, de oro con 3 pequeñas piedras, una esmeralda, un zafiro y un diamante. La esmeralda es por Emma, es su piedra de nacimiento. El zafiro es por ti, la tuya. Y el diamante es por nosotros, por lo que hemos construido juntos. Emma ayudó a elegirlo. Queríamos que fuera de todos nosotros. Lucía tenía lágrimas corriendo por sus mejillas, pero estaba sonriendo más brillante que el sol. «Lucía», continuó Sebastián, su voz temblando ligeramente. «Sé que esto empezó de una forma poco convencional. Sé que hemos tenido que navegar terreno complicado. Pero no cambiaría nada de nuestro camino porque nos trajo aquí. ¿Te casarías conmigo? ¿Te convertirías oficialmente en parte de nuestra familia? ¿Me dejarías pasar el resto de mi vida amándote y siendo amado por ti?» «Sí», dijo Lucía sin un momento de duda. «Sí, 1000 veces sí». Sebastián se levantó y deslizó el anillo en su dedo y luego la besó. Mientras las montañas parecían brillar con aprobación a su alrededor, cuando finalmente se separaron, Lucía tocó el anillo con reverencia. «¿Emma realmente ayudó a elegir esto?», preguntó. «Fue su idea incluir las 3 piedras», dijo Sebastián. «Dijo que una familia debe estar junta en todo, incluso en los anillos». Lucía se rió a través de sus lágrimas. «Esa niña es más sabia que ambos juntos. Heredó la sabiduría de su padre», bromeó Sebastián, y Lucía lo golpeó juguetonamente en el brazo. Se quedaron en el claro hasta que el sol comenzó a ponerse, planeando su futuro. Decidieron casarse en la primavera, una ceremonia pequeña e íntima en la cabaña, con solo las personas más cercanas a ellos. Lucía llamaría a sus hermanos, que no había visto en meses. Sebastián invitaría a sus amigos más cercanos, y Emma sería la dama de honor, por supuesto. «¿Le dirás a tus hermanos sobre Mateo?», preguntó Sebastián cuidadosamente. «Sobre cómo nos conocimos, sobre todo». «Les diré la verdad», dijo Lucía, «que amé profundamente y perdí profundamente, y que encontré el amor nuevamente de una forma que nunca esperé. Mateo será siempre parte de mi historia, Sebastián. Pero tú eres mi presente y mi futuro». Esa noche, cuando fueron a recoger a Emma de su pijamada, la niña vio el anillo inmediatamente. Sus ojos se iluminaron con emoción. «Dijo que sí», gritó, saltando arriba y abajo. «Dijo que sí. Vamos a ser una familia de verdad. Siempre fuimos una familia de verdad», corrigió Lucía gentilmente, arrodillándose frente a la niña. «Pero ahora será oficial». «¿Estás segura?»,
de que estás bien con esto. Emma la abrazó fuerte. Más que bien, estoy feliz. Tan feliz. Los meses antes de la boda pasaron volando. Lucía oficialmente dejó su rol como niñera y asumió su lugar como la futura esposa de Sebastián y la segunda madre de Emma. Trabajó desde casa en su escritura, finalmente completando el primer borrador de una novela que había comenzado años atrás. Sebastián expandió su negocio, pero se aseguró de estar más presente en casa, habiendo aprendido que el éxito financiero significaba poco sin personas con quienes compartirlo. Emma floreció de maneras que ninguno de ellos había anticipado. Sus calificaciones mejoraron, su confianza creció, y la timidez que había desarrollado después del abandono de su madre biológica comenzó a desvanecerse. En su lugar emergió una niña brillante, segura de sí misma que sabía sin duda que era amada. La boda fue exactamente lo que necesitaba ser. Simple, hermosa, llena de emoción genuina. Lucía llevaba un vestido de encaje blanco sencillo, con flores silvestres de las montañas en su cabello. Sebastián llevaba un traje gris, con Emma de pie entre ellos durante toda la ceremonia, sus pequeñas manos sosteniendo las de ambos. Cuando llegó el momento de los votos, Sebastián habló primero. Lucía, llegaste a mi vida cuando menos lo esperaba y cuando más lo necesitaba. Me enseñaste que está bien ser vulnerable, que está bien admitir que no tengo todas las respuestas. Me enseñaste que el amor no tiene que ser perfecto para ser real. Prometo amarte en tus días buenos y en tus días difíciles. Prometo sostener tu pasado con respeto mientras construimos un futuro juntos. Y prometo nunca olvidar lo afortunado que soy de que hayas elegido quedarte. Lucía respiró profundo antes de hablar, sus ojos brillando con lágrimas. Sebastián, cuando vine a estas montañas, estaba huyendo del dolor. No estaba buscando amor, estaba buscando supervivencia. Pero me encontraste de todos modos. En tu paciencia, en tu fuerza tranquila, en la forma en que amas a tu hija con todo tu corazón. Me enseñaste que es posible honrar mi pasado mientras abrazo mi futuro. Me enseñaste que tengo suficiente amor en mi corazón para más de una historia. Prometo ser tu compañera en todas las cosas. Prometo amar a Emma como si fuera mía. Y prometo nunca dejar de estar agradecida por esa mañana cuando llegaste temprano y viste mi verdadero yo, y decidiste amarme de todos modos. No hubo un ojo seco en la pequeña congregación. Y cuando el oficiante los declaró marido y mujer, Emma gritó con tanta alegría que todos se rieron a través de sus lágrimas. La recepción fue en el jardín trasero de la cabaña, con luces colgando de los árboles y música suave llenando el aire. Emma bailó con su padre, luego con Lucía, y luego insistió en que los tres bailaran juntos. Mientras giraban bajo las estrellas, Sebastián miró a su esposa y a su hija y se dio cuenta de que este era el momento por el que había estado esperando toda su vida. No perfección, sino pertenencia. No ausencia de dolor, sino presencia de amor que era más fuerte que el dolor. Más tarde esa noche, después de que todos los invitados se habían ido y Emma finalmente se había dormido, exhausta de tanta emoción, Sebastián y Lucía se encontraron nuevamente frente al ventanal donde todo había comenzado. Señora Torres, dijo Sebastián, atrayéndola hacia él. ¿Cómo se siente ser oficialmente parte de esta familia loca? Se siente como llegar a casa, respondió Lucía simplemente. Después de estar perdida durante tanto tiempo, finalmente se siente como llegar a casa. Se quedaron ahí, sosteniéndose mutuamente mientras la luna brillaba sobre las montañas, y Lucía pensó en aquella mañana de hace casi un año cuando Sebastián había llegado temprano y la había visto en su momento más vulnerable. Había tenido tanto miedo en ese momento, miedo de ser vista, miedo de ser juzgada, miedo de que su dolor ahuyentara a las pocas personas buenas que había en su vida. Pero ese momento de miedo había sido el comienzo de todo. Había sido el momento en que las máscaras cayeron, cuando la verdad salió a la luz, cuando dos personas rotas se dieron cuenta de que quizás podían sanar juntas. ¿En qué estás pensando?, preguntó Sebastián, notando su silencio.
En esa camisa de flanela, dijo Lucía con una sonrisa. La que me puse aquella mañana, ¿todavía la tienes?, preguntó el curioso. Está en el fondo de nuestro closet, admitió ella. No puedo deshacerme de ella. Me recuerda de dónde empezamos, de lo lejos que hemos llegado. Sebastián la besó suavemente en la frente. Empezamos con dolor y soledad, pero construimos algo hermoso sobre esos cimientos. Y eso es lo que más me enorgullece. No que encontramos el amor, sino que encontramos el coraje para construir algo real, a pesar de todos los obstáculos. ¿Crees que estaremos bien?, preguntó Lucía. Una pregunta que había dejado de hacer hace meses, pero que en este momento de perfecta felicidad se sentía apropiado volver a plantear. Sí, dijo Sebastián sin dudarlo. Habrá días difíciles, habrá momentos en que tengamos que trabajar duro para mantener esto. Pero sí, creo que estaremos bien, porque elegimos estar bien, porque seguimos eligiéndonos el uno al otro cada día. Lucía se acurrucó contra su pecho, escuchando el latido constante de su corazón. Te amo, susurró. Te amo por ver mi dolor y no huir de él. Te amo por ser paciente conmigo. Te amo por darme una familia cuando pensé que nunca tendría una. Y yo te amo, respondió Sebastián, por quedarte cuando habrías tenido toda la razón de irte. Por amar a mi hija como si fuera tuya. Por enseñarme que el amor no es perfecto, pero es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir la imperfección. Se quedaron ahí hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas, y cuando el sol finalmente se elevó sobre las montañas, bañándolos en luz dorada, ambos supieron que no importaba qué desafíos trajera el futuro, enfrentarían todo juntos. Arriba, en su habitación, Emma se despertó y miró por la ventana. Vio a su padre y a Lucía abrazados frente al ventana, y sonrió. Su familia, no la familia que había nacido, sino la familia que había sido construida, con amor, paciencia y la voluntad de todos de sanar juntos. Y en ese momento, en esa cabaña, en las montañas de la Sierra Nevada, tres corazones rotos que habían encontrado camino el uno hacia el otro, descansaron finalmente en la certeza de que estaban exactamente donde debían estar. El millonario que había llegado temprano a casa, aquella mañana no había estado preparado para ver el dolor de Lucía, pero al verlo, al elegir no ignorarlo, al decidir amar a través de él, en lugar de huir de él, había encontrado algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar. Había encontrado una compañera, una familia y un amor que era real, precisamente porque estaba construido sobre verdad y vulnerabilidad. Y esa al final era la historia más valiosa de todas.